Título de la prédica para esta noche: corrige con firmeza. Y vamos a estar allá en Tito capítulo 1. Tito capítulo 1, la versión bíblica va a ser Reina Valera contemporánea. Y acuérdese que venía hablándole al pastor de la casa, al anciano de la casa, que es el varón, el esposito. Y nos dice, nos habla de los hijos, ¿se acuerdan? Que los hijos son rebeldes y desenfrenados y que hay que calmarlos y hay que saberlos dirigir. Y bueno, y sigue hablando. Aquí le habla a esos, a nosotros, los responsables, a los papás. Y nos dice el Señor, mire, porque aún hay muchos rebeldes. Y no es lo mismo ser rebelde que ser revolucionario. Una persona rebelde es una persona desenfrenada y desobediente. ¿Qué es una persona rebelde? Es una persona desenfrenada y desobediente. Y entonces le dice, mire, porque aún hay muchos desenfrenados y desobedientes. Y hablan es de vanidades y de engaños, especialmente los de la circuncisión. Y aquí empieza a hablar, dice, ojo con las iglesias legalistas. Esas iglesias legalistas les gusta mucho eso, hablar de vanidades y engañar a gente. Y especialmente dice ahí a los de la circuncisión, a los de la circuncisión, porque había una área religiosa allí que decía que se tenían que circuncidar de todas formas. Y cuando viajaba Pablo, iba por las regiones del Asia Menor, a las regiones de Grecia, allá en Europa, y se encontraban con judíos y se volvían cristianos, de todas formas seguían con sus tradiciones judías y decían que así estén en Cristo, tenían que circuncidarse. Entonces dice uno, bueno, bueno, eso de la circuncisión es para la cultura judía. El hecho de que sea judío no implica que la cultura está por encima de los principios de Dios. Ellos decían, no, 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 hay que circuncidar. Entonces tenían problemas. Siempre tenían problemas por estos temas. Entonces les gustaba eso, hablar de eso, la circuncisión, y engañaban a la gente, y que si no se circuncidan. Entonces aquí ocurre muchas veces eso. Uno escucha iglesias legalistas evangélicas que dicen que para bautizarse hay que haber hecho primero los cursos de discipulado, que para bautizarse no puede estar viviendo en unión libre, que para bautizarse tienen que haber ido al retiro espiritual. Poco de engaños y de vanidades cuando para bautizarse el único requisito es creer en el Señor Jesucristo y punto, no es más. Cosas de ese tipo. Entonces dice aquí el Señor, dice a ese tipo de rebeldes, a los cuales es preciso tapar la boca. ¿Qué hay que hacerles? Taparles la boca. Porque ese tipo de personas trastornan casas enteras y las trastornan. Por ejemplo, muchos de esos dicen, una mujer no puede predicar en la iglesia, eso es solo para los varones. Y fregan harto con eso, por ejemplo, y nunca van a la iglesia. O sea, son hombres, varones, que critican y juzgan, pero ni siquiera van a la iglesia. Por eso es que dice, mire, trastornan casas enteras y a cambio de ganancias deshonestas enseñan lo que no conviene. Entonces, a esas iglesias legalistas les gusta eso, el diezmo y la ofrenda. Para diezmar y ofrendar, ahí sí no hay que haber hecho los cursos de discipulado, ni vivir en pecado o en libre, haber ido a un retiro espiritual. No, para diezmar, ahí sí puede diezmar todo, ahí sí no tienen problema. Vean eso, a cambio de ganancias deshonestas. Eso sí les interesa y enseñan lo que no conviene. A ellos les gusta enseñar lo que no conviene. Les gusta enseñar lo que a ellos les conviene para poder manipular a la gente.
son manipuladores de gente. Entonces aquí Pablo está diciendo, "A ver, tiene que corregir con firmeza. Uno de ellos, que es su propio profeta, dijo, y aquí le está hablando a los griegos, los cretenses son siempre mentirosos, allá los de la isla de Creta, malas bestias y glotones ociosos. ¿Se da cuenta? Para juzgar a los de afuera, en ese caso era lo que te dice, son siempre mentirosos, malas bestias y glotones ociosos. Pero él no se miraba primero a sí mismo. Entonces este es un testimonio verdadero, así que repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Y dice, hay que reprenderlos duramente. Con esta gente hay que tratarlo duramente. A ese tipo de personas. Y se dicen llamar profetas o pastores o apóstoles o maestros. Entonces aquí está Pablo en el nombre de Dios enseñando. Y mire, dice, dígales a esa gente, le está diciendo a Tito, porque Tito iba allá, también ayudaba a Pablo a fundar iglesias, y acuérdense que lo iba desde con esta isla, le dijo Tito que funde varias iglesias ahí en la isla de Creta, yo sigo mis viajes, pero no voy a dejar que pasen este tipo de cosas. Dígales que no atiendan, mire versículo 14, a fábulas judaicas. ¿Fábulas qué? De los israelitas, propias de su cultura, como el no comer cerdo, como el no comer rellena, como el no comer eso, cosas de ese estilo, que no pueden usar tatuajes, que no pueden usar aretes, que las mujeres tienen que ser de cabello largo, que no pueden usar pantalones, todo eso, mire, que no atiendan a fábulas judaicas. ¿Cómo llama Dios a todo ese tipo de cosas? Fábulas, una fábula. ¿Usted sabe lo que es una fábula, no? Es algo que representa la realidad, pero no es la realidad. Es una fábula. Por eso cuando usted ve la fábula, por ejemplo, del Rey León, que la vio allá, la película que hizo Disney, y su leoncito que iba a ser el próximo, es una fábula. Y ponen a hablar a los animales y todo, para dejar como una enseñanza, una metáfora. Pero ni los leones hablan, ni es pura fábula. Lo mismo aquí. Dicen, no atiendan a todas esas fábulas, ni a mandamientos de hombres. Esos mandamientos de hombres es que usted no puede, es que usted no, esto, usted no se puede bautizar, usted no puede recibir la cena del Señor, si no sé qué, usted no puede, usted no, vean, mandamientos de hombres, no de Dios, de hombres, que lo que hacen es apartarse de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Todos la sabemos, es una persona. ¿Se llama quién? Jesucristo. El resto son fábulas que se inventan ahí, mandamientos que les gusta es para manipular a la gente. Mire, para usted y para mí, que somos puros, que somos santos, para nosotros los puros, todas las cosas son puras. ¿Cómo, pastor? Para nosotros los puros, todas las cosas son puras porque provienen de lo alto, ¿cierto? Toda buena dádiva proviene de lo alto, ¿cierto? Pero para los corruptos e incrédulos, nada es puro. Eso que eso no le ponga tanta tiza, eso es puro fanatismo, mire, para los corruptos e incrédulos nada es puro, pues hasta la mente de esos corruptos e incrédulos y su conciencia están corrompidas. ¿Cómo? Su mente y su conciencia, que es ese soplo de vida, ese espíritu que tiene cada persona, están corrompidos, mientras que su espíritu ha sido renovado, está regenerado, fue puesto allí a través de la enseñanza que el Espíritu Santo te da cada día allá dentro de tu cuerpo. Pero para el resto no, son corruptos e incrédulos. Y escuche, aquí está la clave con ese tipo de gente. Escuche porque aquí está la clave.
Ese tipo de gente que es corrupta e incrédula, dicen conocer a Dios. Ellos dicen que conocen a Dios y saben mucha Biblia y saben muchos versículos y mucha teología, pero con los hechos, es decir, con sus acciones, lo niegan. ¿Te acuerdas lo que vimos en el culto del domingo? La sabiduría se demuestra con acciones. La sabiduría que viene de dónde? De lo alto. El resto es conocimiento humano. Pero la sabiduría que viene de lo alto se demuestra es con acciones. Aquí dice lo mismo. Ese tipo de gente dice conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. O sea, hablan muy bonito y dicen muchas cosas, pero a la hora de hacer las cosas no. Sus hechos lo niegan. Pues son odiosos. ¿Y son qué? Rebeldes. Ya sabes lo que es rebelde. Reprobables en cuanto a toda buena obra. Estos no hacen buenas obras. Y por allá cuando medio hacen alguna, les gusta que todo el mundo los vea y que todo el mundo sepa. Reprobables en cuanto a toda buena obra. Y dicen conocer a Dios. Esos son los más peligrosos. Entonces aquí dice, corrija con firmeza. Cuando usted ve este tipo de cosas, corrija con firmeza. Eso es lo que yo hago. A veces no les gusta, pero hay que hacerlo, porque hay que corregir con firmeza. Le damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús.